Bueno, buenos días chicos. Confírmenme si me están escuchando, por favor. Si se escucha, bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero, antes de comenzar con el tema 2, que es nuestro tema del día, vamos a hacer un cierre del tema 1 que vimos las dos clases de la semana pasada. Y que es simplemente una aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden que tiene, digamos, una utilización fundamentalmente en lo que son campos de energía, o sea, campos magnéticos, campos de calor, campos eléctricos, y se refiere a las trayectorias ortogonales. El, el concepto de ecuación diferencial, que se basa en la derivada de una función desconocida fundamentalmente, tiene muchas aplicaciones, como vimos en las clases anteriores, sobre todo para modelizar problemas matemáticos de los cuales desconocemos la función que los regula. Pero también hablando de derivada y propiedades geométricas de las funciones de una variable que nosotros conocemos, funciones de una variable independiente, que se pueden digamos, estudiar a través de las ecuaciones diferenciales también. A veces es útil conocer, dada una función determinada, en un punto de la misma, o sea, para un valor de x0 y sub 0 por el que pasa la función, decía, a veces es útil conocer qué función o qué funciones la cortan de manera perpendicular. Ese concepto es el de trayectoria ortogonal. O sea, si uno tiene una circunferencia con centro en el origen, una recta que pasa en el origen, indefectiblemente va a cortar esa circunferencia en dos puntos. En esos dos puntos en que se cortan las curvas, si nosotros analizamos las pendientes de las rectas tangentes a las respectivas curvas, vamos a ver que son ortogonales. ¿Se entendió ese concepto? ¿Alguien que me diga? Ahí perdí el chat por un segundo, ahí vengo, ahí vengo. O si no me lo pueden decir por micrófono, si entendieron el concepto ese que recién les comenté. Sí, profe. Bien, gracias al que prendió el micrófono, Gastón creo que fue. Muchas gracias. Cuando nosotros manejamos ecuaciones diferenciales, la determinación de esas curvas que cortan perpendicularmente a otras puede resultar más sencilla y a su vez de un alcance más amplio. O sea, no limitado a una sola curva en un punto, sino a familias de curvas en todos los puntos de esa familia de curvas, o sea, en todo el, el plano. Eso está vinculado a la propiedad de esas curvas que son ortogonales entre sí y a la vinculación de esa propiedad con los valores de las derivadas primeras de las respectivas funciones en ese punto.
Quiero volver un segundito al chat para poderlo... Ahí está, qué suerte. Ya estoy con el chat de vuelta. Les quiero preguntar si ustedes conocen qué relación hay entre la derivada de una función en un punto y la pendiente de la curva tangente a la función en ese punto. Pueden decirlo por chat o por micrófono, no hay problema. La derivada es la pendiente. Bien, eso dice Julieta. Ahí después tengo que hablar con vos, Julieta, del tema de física 1 ahí que te tengo ahora a mano. Eh, la derivada de la pendiente, está muy bien la respuesta. Podríamos decir que el número que nos da la derivada de una función en un punto eh, está vinculado con la inclinación que tiene la tangente a la curva en ese punto. Ahora, damos este ejemplo, como dice Julieta, la derivada es la pendiente. Si dos curvas se cortan en un punto y sus tangentes tienen unas pendientes que forman entre sí 90 grados, ¿cómo deberían ser las derivadas de ambas funciones para que eso suceda? Gastón dice opuestas e inversas y Denis dice inversas y opuestas. Es decir, si tenemos dos funciones, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? U de X y otra función Y de X, estas serían como dos funciones, U de X e Y de X, ¿no es cierto? Dos funciones diferentes que uno las podría graficar. Ustedes lo que dicen que para que suceda la condición de perpendicularidad, que nosotros llamamos ortogonalidad por una cuestión más que nada de notación, se tendría que dar esta situación que yo pongo acá, con signo de pregunta, ¿no? Me faltó cerrar mi frase. Entonces ustedes dicen que esta expresión que yo pongo acá es lo que ratifica lo que dijeron Gastón y Denis, que las derivadas serían inversas y opuestas, ¿o está mal eso? No, no está bien. A ver. Ah, sí, está bien, está perfecto. Perdón. Entonces son opuestas porque hay un signo menos y son inversas, bueno, porque están justamente una función está en el numerador y la otra está en el denominador. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es que eso se cumpla en un punto y otra cosa es que se cumpla para todo el dominio de las dos funciones. De ahí es donde ahora vamos a, por favor, a volver a donde yo estoy compartiendo la pantalla. Yo a veces me doy vuelta porque tengo la compu atrás para ver lo que ustedes están viendo. Así que disculpen eso. El uso de las ecuaciones diferenciales de primer orden aplicado como método para determinar trayectorias ortogonales nos permite, dada una familia de curvas, encontrar todas las curvas que son ortogonales a esa familia. El concepto del cual nosotros partimos es el que recién planteamos. Si son dos curvas, I y U, por ejemplo, o I' es igual a menos 1 sobre U', o U' es igual a menos 1 sobre I'. Esa es la condición de ortogonalidad. Y entonces,
Cuando nosotros tenemos una familia de curvas, por ejemplo, eh, a ver dónde me encuentro por aquí. Esta es una familia de curvas. Uniparamétrica porque hay una sola constante arbitraria. Y igual a C por X. Ustedes se imaginan cuál sería la gráfica de esa familia de curvas en un plano XY. Rectas que pasan por el origen, profe. Rectas que pasan por el origen, sí. Entonces, para cada valor de C, nosotros vamos a tener, perdón por el dibujo, pero es solamente a título indicativo, para cada valor de C diferente, supongamos que C fuese 0, digamos, y es 0, pero si C tiene un valor que no es 0, entonces todas las rectas que pasan por el origen van a ser parte de esta familia de curvas. Eso por definición de familia de curvas. Ahora, dígame, viendo esto, a su criterio, una curva que sea ortogonal, o sea que tenga derivadas inversas y opuestas en cada punto, a todas las curvas que están dibujadas en el papel. Es decir, una sola curva que sea ortogonal a todas las que están dibujadas ahí. Una circunferencia está muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros dibujamos una circunferencia sobre ese gráfico, vamos a ver que en todos los puntos de corte, el fenómeno que se produce es que si trazamos la tangente, bueno, de la recta sería la propia recta, la tangente. Pero de la circunferencia sería, bueno, la recta tangente a la circunferencia. Y en cada punto se va a dar que la recta tangente a la circunferencia viene a ser perpendicular a la recta que la corta en ese punto. No sé si está claro. Alguien que diga no, sí, sí, bien. Gracias. A ver, ¿a quién le digo gracias? A Denis. Sí, profe. Buen día, profe. Buen día. ¿Por qué no eligieron otra curva, una elipse o una parábola? ¿Por qué se les ocurrió o se le ocurrió a uno de los compañeros, a Denis, que fuera una circunferencia? ¿Por alguna razón de deducción teórica, de aplicación de U' es igual a -1 sobre I', o porque la vieron intuitivamente? Aunque no sea Denis el que conteste, digamos, el resto de los chicos y de las chicas puede decir qué les parece cómo razonó Denis, digamos. Pueden usar los micrófonos, no están impedidos. Profe, yo la vi en un ejercicio. Ah, muy bien. ¿Quién es el que habla? ¿Denis o otro? No, no, Ah, bueno, está bien. Eso, bueno, vos hubieras razonado porque la viste en un ejercicio, está muy bien. Y alguien podría deducir el razonamiento que hizo Denis para ponerla así. Ah, acá Denis pone, sí, profe, yo gráficamente. O sea, Denis la dedujo gráficamente, o sea, intuitivamente. Muy bien. Y la verdad que
si bien no es una deducción inmediata, con un poco de, digamos, de abstracción, se puede tirar esa circunferencia porque uno la ve como que corta todas las rectas perpendicularmente en los puntos de intersección. Eso no es igual, obviamente, para todas las curvas, ni la familia de curvas. En este caso no es tan difícil deducirla. Pero lo que nosotros necesitamos es un método más general para que para cualquier familia de curvas podamos encontrar una trayectoria ortogonal. Y como nosotros, en este caso, bueno, se partió de esta función, como nosotros sabemos la relación que hay entre las derivadas de la función original y de su trayectoria ortogonal, o de la familia de curvas dadas y la familia de las trayectorias ortogonales, con saber I no nos es suficiente desde el punto de vista teórico. Entonces tenemos que encontrar I', que es la que va a ser la clave, digamos, de, ¿cómo les podría decir? De la aplicación de la propiedad de las derivadas inversas y opuestas. O sea que, en definitiva, si esta es la función que nosotros queremos analizar y producir las trayectorias ortogonales, podemos calcular I', derivando I respecto de X. En este caso, la derivada de I respecto de X es I'. Ahora, tenemos que encontrar una función que esté relacionada con esta y que surja de otra ecuación en donde menos 1 sobre I' sea equivalente al valor que nos da acá I'. Ahí entramos en el manejo de ecuaciones diferenciales, pero I' igual a C no es una ecuación diferencial porque contiene la Coeficiente letra C, que es un... ¿Sí? es un coeficiente arbitrario. Es un coeficiente arbitrario, o sea, es una constante arbitraria, lo cual no entra dentro de la definición que nosotros aceptamos para ecuación diferencial. Sin embargo, que C sea igual a I' nos permite escribir que como C es igual a I', porque la vamos a deducir, en la primera ecuación, que es I igual a C por X, en vez de poner C, podemos poner I'. Y lo que nos queda ahora como recuadrado, ¿es o no es una ecuación diferencial? Sí. Ahí sí, porque participa la pendiente, o sea, la derivada. Participa la derivada, no hay constante arbitraria, está la función desconocida y la variable independiente. Todo eso, digamos, cumple los requisitos para que estemos frente a una ecuación diferencial. Ahora, el objetivo de este procedimiento, usando ecuaciones diferenciales para calcular trayectorias ortogonales, es decir, bueno, apliquemos la propiedad. Si yo tengo la ecuación diferencial I igual a I' por X, y yo sé que la función o la familia de trayectorias ortogonales tiene que cumplir con menos 1 sobre U' igual a I', siendo U la función que compone las trayectorias ortogonales, o sea, a U no lo conozco, pero sí conozco la relación que hay entre I' y U', que sería esta que está acá. Entonces, en la ecuación recuadrada, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un pequeño paso para encontrar esa ecuación diferencial que corresponde a la familia de trayectorias ortogonales. Ahora hay que ver
si podemos comprender esta expresión que está en colorado. Yo digo, si I era I' por X como función ecuación diferencial, y yo sé que I' tiene que ser igual a menos 1 sobre U', si yo planteo esta ecuación diferencial donde U es igual a menos 1 sobre U' por X, lo que estoy haciendo es reemplazar, en vez de I', pongo la inversa y opuesta. La ecuación es la misma. Sin embargo, lo único que cambia es que acá la función desconocida satisface esta ecuación. Y acá la función desconocida satisface una ecuación en donde lo único que cambia es la derivada, que en vez de ser la original, es la inversa y opuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Que, aunque por chat o como sea. Sí, Leandro, bueno. Ahora, lo que nos quedó en rojo, la pregunta ¿es una ecuación diferencial o no? Sí. Sí, porque no tiene constante arbitraria, aparece al menos una derivada de la función desconocida hasta la función desconocida, hasta la variable independiente. En su conjunto es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que está acá, ¿tiene solución? La voy a poner en otra hojita. O sea, así como está, digamos, ¿ustedes les parece que podrían encontrar una solución? Parece que sí. Bueno, Sí, tiene. Sí. sí, por lo menos podemos intentarlo, digamos. O sea, U' es la derivada de U respecto de X, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos reemplazar. Y nos quedaría algo así. O sea, si en vez de U' ponemos la derivada de U respecto de X, bueno, y X lo pasamos para arriba, esta sería la ecuación que nos queda. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Hay 3 que van bien, los otros, no sé cuántos son, a ver, ya me fijo. Los otros 50 están en el Sí, horno, me profe. parece. Bueno, ahora, como planteamos esta ecuación, la podemos resolver. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos poner cada variable en su lugar. Entonces, a U lo multiplicamos por el diferencial de U y a X lo multiplicamos por el diferencial de X. Las variables están separadas y la verdad podríamos integrar en ambos miembros. Ahí podemos trabajar de muchas maneras, ¿no es cierto? Lo más normal es que nosotros planteemos la integración en ambos miembros tal como está planteada la ecuación. Es decir, integramos ambos miembros y cuando nosotros integramos, ahí yo me estoy olvidando del 2, perdón, ¿no? Cuando integramos ambos miembros, en un lado, la integral del U por el diferencial de U vendría a ser U al cuadrado sobre 2. La integral de X del diferencial de X sería X al cuadrado sobre 2. De ambos lados aparece una constante que la podemos unificar en una sola constante.
Y si nosotros queremos Profesor, ¿sí? C sería el radio al cuadrado. Más o menos. El O C sea, sería el radio. sí, sí, más o menos. Acá cuando nosotros tenemos C, tendríamos que operar un poquito con estos números. El 2 lo podemos eliminar pasándolo, o sea, por ejemplo, pasamos el X sumando para acá. El 2 que queda como denominador lo pasamos para acá. Y entonces nos quedaría U cuadrado más X cuadrado y R podría ser, que puse menos C sobre 2, digamos, como para darle un valor. Ahora, estos son pasos algebraicos, ¿no es cierto? Lo importante acá es la integración y este resultado. Esta expresión, R igual a U cuadrado más X cuadrado, ¿qué es? Una familia de circunferencia. Es una familia de circunferencias con centro en el origen, donde U es la función y X vendría a ser la variable independiente. Para cada valor de R, desde 0 hasta infinito, vamos a tener una circunferencia. Todas las circunferencias que obtengamos para cada valor de R van a ser ortogonales a todas las rectas que escribamos con cualquier valor de C, la familia de curvas original, digamos. Entonces, ahí el procedimiento analítico, podríamos decir, o deductivo, reemplaza la intuición en una ecuación que es relativamente sencilla porque son circunferencias y rectas. Si nosotros tenemos una estufa, por ejemplo, que no irradia calor como una circunferencia porque la forma del radiador no es perfecta, no es un punto ideal ni nada. Entonces, si nosotros queremos analizar los flujos de calor, o sea, cómo va disminuyendo la temperatura, no, es muy probable que no sean líneas rectas que parten del centro de la estufa, sino que sean líneas perpendiculares a las posiciones en el espacio que tengan la misma temperatura. O sea, una fuente de radiación, que es un campo escalar, por decirlo de alguna manera, se puede interpretar como una familia de curvas, en donde cada curva representa una Una isoterma, temperatura. digamos, ¿sí? Una isoterma, exactamente. Sería como una isoterma. Ahora, capaz que las isotermas no son Pero circunferencias. teórica, digamos. ¿Perdón? Pero teórica, o sea, hacer un planteo teórico sobre lo que podría pasar. Claro, lo que pasa es que ahí nosotros el planteo teórico lo podemos ayudar con un modelo de una ecuación diferencial. En vez de decir que es y' igual a ver, y igual a c por x, ¿no es cierto? Y de ahí sacamos y', podríamos plantear midiendo cuál es la función y de x, midiendo las temperaturas, ¿no? En distintos puntos del ambiente o de la fábrica o de la caldera o del reactor nuclear. Eso nos daría las isotermas. Y si encontramos la función, podríamos trazar los flujos que serían perpendiculares a esa isoterma. No necesariamente lo que encontremos en la realidad va a ser una circunferencia. Y Claro. ahí no lo podemos sacar por deducción a la familia de curvas ortogonales. No sé si está clara esa parte, digamos. Sí, ¿Alguien sí, más? porque No o sé sea, quién hay es que el que está considerar otros hablando porque yo factores. no lo veo. Decime tu Miguel nombre. Boticlero, profe. Ah, Miguel Miguel, con Boticlero. razón, vos conocida. Muy bien. A lo que yo iba es que, bueno, ahí está poniendo Leandro, Selene, que entendieron. A lo que yo iba que el concepto de trayectoria ortogonal
es un concepto que nosotros intuitivamente lo aplicamos. Las ecuaciones diferenciales nos permiten establecer un procedimiento un poquito más analítico. Que el que ustedes en este momento están viendo la pantalla, son primer paso, segundo paso y tercer paso. Es lo que hicimos. Determinamos la ecuación de la familia de curvas dadas, que fue cuando eliminamos la constante de la ecuación original. Planteamos la ecuación diferencial aplicando la condición de ortogonalidad y resolvemos la ecuación diferencial. Con eso nosotros podemos determinar las trayectorias ortogonales en cualquier circunstancia, o sea una función que intuitivamente la podemos resolver o sea una función que la tenemos que ir a resolver analíticamente. Con eso, digamos, está completado una aplicación de lo que vimos de ecuaciones diferenciales de primer orden y entramos de lleno en el tema número 2, que este tema va a durar 3 clases. Es un poquito, digamos, más extenso porque hay más formas de ecuaciones diferenciales que vamos a ver, pero los conceptos ya ustedes los tienen, o sea que es una ecuación diferencial y cuál es el sentido, digamos, de encarar el tema de ecuaciones diferenciales para la ingeniería, o sea, modelar matemáticamente un fenómeno. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, estamos hablando de lo mismo que venimos hablando hasta ahora, pero específicamente ecuaciones donde la función desconocida es una función de una sola variable y la máxima derivada o la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial es de orden 2. Es de orden 2. Ahí ya no es una ecuación diferencial de primer orden, sino que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y así como para resolver una ecuación diferencial de primer orden, como recién hicimos un ejemplo, hay que integrar una vez, cuando aparece una derivada segunda, lo que da lugar a una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a tener que integrar 2 veces. Lo cual se complica bastante porque nosotros no conocemos la función que tenemos que integrar, entonces estamos en un problema. Por eso en esta parte, en segundo orden para arriba, es muy importante conocer métodos que nos permitan resolver las ecuaciones diferenciales. Desde ya les digo que hay algunos software que nosotros vamos a compartir durante la cursada que resuelven de una las ecuaciones diferenciales si uno la carga con el formato que pide el software. La idea no es que esté, digamos, vedado o prohibido usar el software. Cuando ustedes sean ingeniero o ingeniera van a usar el software, obviamente. Pero la idea de la asignatura de análisis 2 es que ustedes tengan idea de lo que es la solución de una ecuación diferencial en sus distintas formas, para que si usan el software cometiendo algún error involuntario en los datos de entrada, por ejemplo, y le da una barbaridad, ustedes tengan noción de cómo tienen que ser aproximadamente los resultados. O sea, cuando uno domina el álgebra y sabe que 3 por 3 es 9, si hace la cuenta en la calculadora y pone 3 por 3 y le da 948, es muy probable que se dé cuenta que o cometió un error de tipeo o que la calculadora se la sabotearon, digamos, una de las dos cosas. Pero si no supieran las tablas de multiplicar, ustedes ciegos van a poner 3 por 3, 948. El problema es que en todas las herramientas de la ingeniería, incluso las matemáticas, el ingeniero no solo las sabe usar mecánicamente, sino que en la gran mayoría de los casos
tiene una idea profunda del origen de esas funciones, de esas soluciones, y ante una duda puede usar su sentido común y sus conocimientos adquiridos en la facultad o en la experiencia y evitar un error. Esa es un poco la idea, digamos. Si no, ya a esta altura no tendría tanto sentido ver cómo se resuelve una ecuación diferencial ordinaria porque hay software que lo hace. Bueno, el avance de la tecnología va ayudándonos a evitar hacer tareas rudimentarias, pero eso no quita que no tengamos que saber los fundamentos de los resultados que vamos a obtener. Eso es muy importante en cualquier actividad, en particular, bueno, en la ingeniería. Cuando nosotros empezamos a manejar ecuaciones diferenciales de segundo orden, surge claramente como ejemplo el caso de la caída libre, que el otro día vimos un principio, digamos, un ejemplo mínimo para determinar la velocidad de un cuerpo que cae en caída libre. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a usar el mismo ejemplo que entiendo que es conocido para analizar cuándo se puede presentar una ecuación diferencial de segundo orden. La pregunta es, ¿se podrá establecer, definir, proponer, plantear una ecuación diferencial que describa el desplazamiento como función del tiempo de un objeto que cae? Digamos, el comentario ahí es si no se tiene en cuenta la resistencia del aire, eso como un dato, digamos, del problema. Después lo otro es la única fuerza que actúa, la debida a la aceleración de la gravedad, que bueno, es un dato que es de las leyes de la física. Entonces, escucho. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes tiren algo como para llegar a una ecuación diferencial que describa el desplazamiento en función del tiempo? Digamos que X es el desplazamiento, B es la velocidad y T es el tiempo para ponernos de acuerdo en la notación, que tanto el desplazamiento como la velocidad dependen del tiempo, ¿sí? Y que el tiempo es un parámetro escalar positivo para un fenómeno como este, ¿no? Caída libre. O sea, a ver, ¿qué pasa? X es el desplazamiento en función del tiempo. B es la velocidad de la partícula en función del tiempo y T es el tiempo. La pregunta, repasamos, es si se podrá establecer una ecuación diferencial que describa el desplazamiento como función del tiempo de un objeto que cae. La ecuación diferencial implica la derivada de una función desconocida respecto a la variable independiente. La función desconocida para nosotros, en este caso sería X, X de t. Y la variable independiente sería t. ¿Hay algo que relacione a través de alguna ley de la física, digamos, incuestionable a X con t? Y la gravedad, la aceleración de la gravedad.
O sea, a ver. Estos parámetros están relacionados entre sí. ¿Quién apoya esta moción? Además de Miguel Ángel. Bueno, yo me cuento como alumno virtual en la otra compu, o sea que son 63 en el aula. Por ahora hay una opinión que dice que X, que es nuestra función desconocida, está relacionada con T, que es la variable independiente, por un vínculo que se llama aceleración de la gravedad en este proceso, que es la caída libre, ¿no? En otro no sé, pero en este proceso. De los 65 dice Gastón que la aceleración, o sea, comparte la propuesta de Miguel Ángel, y Leandro que dice que piensa lo mismo, Carlos también. Bueno, ahora, y también Martín. Dado que habría, digamos, como una vinculación entre estos tres parámetros, ¿cuál sería? Ah, ahí está, ahí veo una expresión en el chat, no sé si la ven. Ahí pone Lisandro, la derivada de x respecto de t es b. Y nosotros b la habíamos puesto en juego. Pero en el esquema que plantearon Miguel Ángel, Leandro, Carlos, Martín, B no aparece. B corta, aparece G. Porque la derivada segunda es la que mide la velocidad de variación del desplazamiento. La derivada segunda mide la variación de la velocidad de desplazamiento, así como Lisandro puso en el chat de x de t igual a b. Sabemos que es b de t, ¿no es cierto? Y x de t. ¿Alguien se anima a poner lo que dijo Miguel Ángel en palabras, en letras en el chat? Bien, ahí María de los Ángeles pone la derivada segunda de x respecto de t dos veces es igual a a. Y está perfecto María de los Ángeles, y ahí Lisandro hace un perfeccionamiento de esa expresión desde el punto de vista formal, porque pone los superíndices. No sé cómo hiciste, Lisandro, te felicito, pero encontraste la forma de poner los superíndices. Y en vez de A, que sería la aceleración para cualquier caso, pone la G, que es lo que ahora nos permite ver en la misma ecuación, que es la que puso Lisandro en el chat, los tres parámetros juntos. Ah, manteniendo apretado el 2 sale el cuadrado. Bueno, todos los días aprendemos algo. Muchísimas gracias, Lisandro. Muy amable. Realmente eso es mucha generosidad de tu parte y se agradece. La fórmula que pone Lisandro, que es la derivada segunda de x respecto de t dos veces igual a g, es la que vincula los tres parámetros que nosotros estamos tratando de relacionar. Ahora, la pregunta dice, ¿se podrá establecer una ecuación diferencial que describe el desplazamiento como función del tiempo? Lo que pone Lisandro en el chat da la respuesta. Que sí, digamos, o sea, claramente lo que puso Lisandro yo lo voy a poner con otra anotación,
traten de ser amplios, digamos, en, en sus tolerancias, digamos, a las notaciones matemáticas, porque no siempre la función desconocida va a ser y, no siempre la variable independiente va a ser x. Acá, por ejemplo, la función desconocida es x, la variable independiente es t, aunque no está escrita, g es una constante no arbitraria, que es la aceleración de la gravedad, y en otra ecuación le puede salir y segunda igual a g también, pero y es función de x. O sea, en ese aspecto les pido que no sean muy estructurados en tener prejuicio en que siempre que aparezca una letra X es la variable independiente, por favor. Es un defecto que todos nosotros tenemos por cómo vinimos estudiando la matemática, pero las letras se usan con ciertas normas. Por ejemplo, una A no va a ser para una variable independiente, pero también con ciertas libertades. Dicho eso, lo que tenemos acá escrito, que es lo mismo que escribió Lisandro, es la ecuación diferencial que nos pide el ejemplo. Acá hay como todo un desarrollo de lo que ustedes recién hicieron a partir de que Lisandro puso la derivada del desplazamiento en función del tiempo como velocidad, o sea, antes que lo vieran en el, o por ahí como dijo el otro compañero antes, ya lo había visto en el libro, pero digamos, el razonamiento que siguieron en el chat fue el que razonablemente y desde el sentido común nos lleva a la solución. Primero plantear la cuestión de la velocidad, después plantear la cuestión de la aceleración y después llegar a la ecuación diferencial. El signo menos acá es totalmente arbitrario, digamos, o sea, entienden ustedes que G puede valer menos 9,8 o más 9,8, eso son cuestiones que para la herramienta matemática no tienen importancia, sí para la herramienta de la física, para que el problema les dé razonable, digamos. Si ustedes ponen mal los signos, sueltan un cuerpo en la terraza de un edificio y en vez de caer va a subir, digamos, cosa que es imposible, si el signo de G no lo ponen bien. Pero a la herramienta matemática eso lo tiene sin cuidado, es decir, que suba el cuerpo cuando lo sueltan o que baje, mientras siga el proceso que ustedes definieron, está todo bien. Por eso el ingeniero también analiza, ¿no?, los resultados. No sé si esa última parte entienden lo que les quiero decir. Sí, Silencio. profe. Sí, profe, bueno. Bien, gracias Leandro y gracias al otro chico que prendió el micrófono. Una vez que tenemos planteada la ecuación diferencial, podríamos intentar obtener la función que nos da el desplazamiento en función del tiempo en un proceso de caída libre con G positivo, ¿no es cierto? Que lo tomamos nosotros como positivo. En el proceso de solución pasamos por muchas instancias, pero siempre, ahí, bueno, uy, se me ilumina todo, pero siempre partimos de la base de la ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial que relaciona el desplazamiento con la aceleración, que es la base de nuestro problema. Y queremos conocer la función que da el desplazamiento en función del tiempo. Integramos. El primer paso para llegar a esa función es integrar. Separamos las variables y la primera integral
nos produce una expresión. En este párrafo completo, incluyendo, o sea, la ecuación que está a la izquierda más el texto que está a la derecha, hay un error. No en la fórmula. ¿Cuál es el error? Tampoco hay de ortografía, digamos. ¿Es de segundo orden, profe? No de primero. No, es de primer orden porque fíjense que la función desconocida, que sería x, en esta ecuación diferencial que está recuadrada, aparece como máximo orden de derivada 1. O sea, de primer orden está bien. O sea, que queda antes de la coma está el error. No es de ortografía. ¿No es ordinaria? A ver, veamos si es ordinaria. ¿Cuántas variables independientes hay? No. ¿Por qué? Una dice Denny que es T y Juan también. Sí. Porque X, Perdón. o sea, Independiente, sí, perdón. o sea, X vendría a ser como la función desconocida que es la variable dependiente. O sea, desde ese punto de vista es ordinaria y sigue habiendo un error. No, ¿Que no, hay no. una constante arbitraria, profe? ¿Quién dijo eso? El nombre Gastón. nomás. Eu. Gastón, profe. Gastón. Bueno, Gastón, te felicito. Ahí no es una ecuación diferencial porque hay una constante arbitraria. Si nosotros hubiéramos puesto G por T igual a menos diferencial de X diferencial de T más 3, bueno, es una ecuación diferencial. Pero, al tener una constante arbitraria, el primer concepto que nosotros planteamos, digamos, para que una ecuación diferencial sea una ecuación diferencial, es que en la ecuación diferencial no debía haber constante arbitraria. Entonces, la redacción de este punto que está recuadrado no es correcta. Resulta en una nueva expresión de primer orden, todo bien, pero no es una ecuación diferencial ordinaria, porque aparece una constante arbitraria. Lo que es esto es un paso intermedio para encontrar la solución de la ecuación diferencial, que sí es esta que está acá. Uy. Esta que está acá, porque ahí no hay ni una constante arbitraria. Entonces, volvamos al punto donde estaba el error. Resulta una nueva expresión de primer orden. Esta expresión de primer orden podemos trabajarlo un poco algebraicamente para, de alguna manera, separar las variables e integrar. Eso acá lo hacemos en varios pasos. En realidad no es tan necesario, porque no es tan complicada la integral que nos queda, pero finalmente este es el paso que nos permite separar las variables e integrar. O sea, de un lado queda el diferencial de x y del otro lado queda todo lo que sea t. Y de ambos lados podemos integrar. A la izquierda nos queda x, la integral del diferencial de x, y a la derecha sería t al cuadrado sobre 2, el primer término del paréntesis, y c1 por t el segundo término. Eso todo está, digamos, como factor de diferencial de t, y al integrar la integral del segundo miembro, nos queda, o nos surge, como es una integral definida, una constante arbitraria que se combina con la constante arbitraria que surge de la integral del primer miembro y nos da otra constante arbitraria. Entonces,
Después de dos integrales, obtenemos x como función de t. Hay dos constantes arbitrarias y ustedes ven esta expresión, que sería x en función de t, y las constantes arbitrarias pueden tomar determinados valores en función de las condiciones que tenga el problema en particular. Esta es una solución general para cualquier problema de caída libre. Y si en vez de g ponemos una aceleración cualquiera, sería una solución general para cualquier problema de movimiento uniformemente acelerado. Que son las ecuaciones que nosotros memorizamos y después las usamos para resolver este tipo de problemas en física, ¿no es cierto? O en las materias que tengan que ver con dinámica, movimiento y todo eso. Acá el siguiente paso para resolver el problema un poco más vinculado con la física sería establecer los valores de C1 como los conocemos nosotros, es decir, si el tiempo es igual a 0, nosotros sabemos que el desplazamiento es 0, si el desplazamiento inicial es 0, por ejemplo. Entonces vamos asignándole valores a esas constantes arbitrarias. Si a C1 la llamamos B0 y a C2 X0, cuando t vale 0, X vale X0. O sea que sería el desplazamiento inicial. Si X0 es 0, para t igual a 0, X vale 0. Y en la primera ecuación, menos de x de t es b, la velocidad. Entonces, para t igual a 0, b sub 0 sería la otra constante C1. ¿No es cierto? Si t es igual a 0, este término pasa con signo positivo y queda igual a C1. Por eso es que podríamos poner en lugar de C sub 1, B sub 0. ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, Bueno, perfecto. gracias. Ahí, esto que nosotros vimos también tiene su correlato gráfico. O sea, lo que estamos encontrando son soluciones de la ecuación diferencial que corresponden a funciones x de t en este caso. Y en el gráfico, por ahí se puede apreciar como una especie de muestreo de esa familia de curvas que tiene dos constantes arbitrarias. Por ejemplo, la primera sería para un desplazamiento inicial de 10 y una velocidad inicial de 0, que es la celestita esta. No sé si ustedes alcanzan a distinguir los colores, pero bueno, acá yo la veo como celeste. Y es esta curva que estoy intentando de marcar. Yo pongo el cursor ahora donde termina la curva. Y si ustedes se fijan, bueno, el desplazamiento inicial es 10 y empieza a caer con una velocidad 0. O sea, la derivada de x respecto de t, ahí sería horizontal. A medida que pasa el tiempo, obviamente la velocidad va cambiando, ¿no? Como corresponde. ¿Van siguiendo el gráfico, el dibujito? Sí. Ahí a ver, ahí está, mejor.
ahí lo que estoy marcando es la terminación de la curva celeste, que es la X de 10, 0, o sea, desplazamiento inicial 10, velocidad inicial 0, parte del reposo. Ahora, también podemos tomar esta X que está, dice, desplazamiento inicial 10, velocidad inicial 10. O sea, velocidad inicial 10 significa que no parte del reposo, sino que cuando contamos el tiempo igual a 0, la partícula estaba a 10 unidades de longitud de altura con respecto al nivel 0 y lo tiramos para arriba con una velocidad inicial. Entonces ahí se presenta otra curva que es la verde, donde primero la partícula asciende por la velocidad inicial que tenía originalmente, pero después la fuerza de la gravedad la va llevando para abajo. Estas curvas para ustedes son conocidas del estudio de movimiento uniformemente acelerado, pero si no supieran esas ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, y sí la relación que hay entre la aceleración y el desplazamiento, las podían deducir a través de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que hizo Newton en 1700 y pico? El Newton quería saber cuál era la mecánica del movimiento de los cuerpos. Y no podía predecir el desplazamiento en función del tiempo, ni la velocidad en función del tiempo. El día que plantea la ley de la gravedad, o sea, fuerza igual a masa por aceleración, o de la forma que la planteó en ese momento, que no es tan así como la vemos nosotros hoy después de 350 años. ¿Y el día de la manzanita, profe? Bueno, de ahí, no, eso es una anécdota, digamos, que habría que verificar, digamos, cómo fue, pero es muy probable que haya sido por alguna experimentación que hizo y bueno, si le cayó la manzana en la cabeza o no, es muy difícil de comprobar. Es lo más, a ver, es lo más impresionante como para que a nosotros nos quede para toda la vida esa imagen de la ley de la gravedad, o sea que está muy buena la anécdota. Yo no te sabría decir, o no le sabría decir si eso ocurrió, digamos, si Newton tenía un árbol de manzana, la verdad que no, no está muy comprobado, que digamos, hay versiones. Pero Newton se hablaba con otros matemáticos por carta, con Leibniz, y la verdad que no era que no estaban esperando que le caiga la manzana, venían trabajando en descubrir esa fórmula. Por eso Newton tuvo que, y Leibniz, los dos, tuvieron que inventar el cálculo diferencial y las ecuaciones diferenciales para poder deducir la fórmula que hoy nosotros usamos normalmente. Entonces, inventan todo el cálculo. Ellos sabían que estaban trabajando en lo mismo, profe. Sí, porque se comunicaban, o sea, al principio tal vez no, pero después sí. O sea, se comunicaban por carta, o sea, uno mandaba una carta y al mes le llegaba al otro, no es como ahora que te mandan un mensaje de WhatsApp o se ponen a charlar por Zoom, digamos. Entonces había cosas que uno avanzaba, el otro no, y era mucho más complicado. Pero es el punto donde se nota cómo la matemática nace de una necesidad de la física o de cualquier otra disciplina más de aplicación. Si no hubieran tenido la curiosidad de saber cómo se desplazaban los cuerpos, cómo se movían los planetas y todo eso, no se hubieran puesto a generar teorías matemáticas. Ellos no eran matemáticos. Y sin embargo fueron los que más aporte a la matemática hicieron en los últimos 500 años. Dicho esto, el concepto de ecuación diferencial
a nosotros nos permite manejar no los problemas que ya conocemos porque ya los resolvieron, sino problemas que no conocemos y que en algún momento se nos van a presentar. Y si tenemos la posibilidad de plantear una ecuación diferencial que refleje ese proceso y después somos capaces de resolverla, vamos a tener la ecuación que buscamos. El gran avance que hicieron los matemáticos del siglo XVIII fue definirnos la teoría de las ecuaciones diferenciales, que no es un tema menor, ¿no? Estuvieron 50 años para hacerlo y todavía hay mucho avance en ese sentido. Entonces, esto es como una introducción a ver dónde estamos parados con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hay dos teoremas que los tienen que conocer, no deducir, ni siquiera acá están demostrados, pero que garantizan que una ecuación diferencial de segundo orden lineal siempre va a tener una solución. Y dentro de esa solución, si uno establece dos valores iniciales, o sea, el valor de la función, el valor de su derivada en un punto, o bien las condiciones de frontera, también siempre va a poder encontrar una solución particular. O sea, siempre que tengamos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal, que es este modelo más genérico, vamos a poder encontrar la solución general y una única solución particular. Acá la palabra lineal es muy importante porque dentro de este curso de análisis 2, las ecuaciones diferenciales de segundo orden que vamos a ver son únicamente las ecuaciones diferenciales lineales, que son las más sencillas y que, además de la definición anterior, se complementan con otro teorema que nos permite la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Cualquier ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, es decir, que no tenga términos que no contengan a i, i' o i segunda, tiene una solución general que se puede deducir encontrando dos soluciones cualquiera de la ecuación diferencial dada y combinándolas linealmente. Eso que parece un rompecabezas o complicado de entender, voy a tratar de explicárselo ahora en los 20 minutos que nos quedan de esta clase. Imagínense si la ecuación diferencial que planteamos recién para la aceleración nos costó un par de integrales y algunas operaciones algebraicas. Cuando a nosotros se nos plantea una ecuación diferencial de segundo orden con estas características, donde P es un polinomio y bueno, tenemos i segunda, i prima e i, integrarla no va a ser para nada sencillo. Porque una primera integral nos dejaría i, pero no sabemos cuál es la integral de i, porque i justamente es la función desconocida. Entonces, integrando es muy difícil resolver una ecuación de este tipo. Para eso, el principio de linealidad nos da un atajo para encontrar la solución general de ecuaciones diferenciales de este tipo. Y ese atajo es: la solución general va a tener dos constantes arbitrarias, porque eso es por definición de ecuación diferencial. En las soluciones generales van a aparecer tantas constantes arbitrarias como integrales tengamos que hacer, porque de cada integral aparece una constante. Y lo que dice el principio de superposición es que si nosotros proponemos dos soluciones cualesquiera de la ecuación diferencial,
la combinación lineal de ellas es la solución general. Lo cual no es poco, ahora parece poco, pero no es poco. Esto es muy fácil de demostrar. Si I1 es solución de la ecuación 3 y I2 es solución de la ecuación 3, significa que I1 segunda más P1 de X por I'1 más P0 de X por I1 es 0, porque es solución. ¿Entendieron eso? ¿Puede repetir, profe? Sí, claro. Repito desde el principio de linealidad. Lo que dice el principio de linealidad es, para sacarnos el problema de integrar esta ecuación, que en la mayoría de los casos es imposible, el principio de linealidad dice que la solución general de esta ecuación diferencial que llamamos 3 se puede construir sin integrar proponiendo dos soluciones, una que se llama I1 y otra que se llama I2, que combinadas linealmente dan la solución general. C1 y C2 son constantes arbitrarias, y 1 y 2 son funciones que satisfacen la ecuación 3 cada una por su lado. Si I1 satisface la ecuación 3, quiere decir que cuando reemplazamos I1 en la ecuación 3, el resultado de la ecuación es 0. Es decir, I1 segunda más P1 por I1' más P0 por I1 tiene que ser 0 si I1 es solución. ¿Ahí se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Pero I1 e I2 no son soluciones particulares, como pregunta Denis. Una solución particular, por definición, surge de que a partir de la solución general damos valores iniciales o valores de frontera. Acá este teorema parte de la base que para encontrar la solución general, todavía ni siquiera hablamos de solución particular, para encontrar la solución general tiramos dos propuestas de soluciones que no tengan constante arbitraria, pero que no sean la solución particular. Cualquier solución que satisfaga la ecuación diferencial. O sea, no son soluciones particulares, son soluciones propuestas a los efectos de aplicar el principio de linealidad. Pero sí son soluciones. Soluciones propuestas. Después vamos a ver que cuando los caminos se encuentran, es como los rayos de los cazafantasmas, cuando se cruzan los rayos, hay mucha coincidencia que no, y mucha, digamos, armonización de todos los conceptos que venimos viendo, pero en este punto, I1 y 2 no son soluciones particulares porque ni siquiera todavía tenemos la solución general para asignar valores a la constante arbitraria y encontrar la solución particular. Abajo está demostrado que partiendo de la premisa que I1 y 2 son soluciones, una construcción de I como C1 por I1 más C2 por I2 también la satisface. Y surge de reemplazar directamente. Si a esta la derivamos dos veces y la ponemos acá. Si a esta la derivamos una vez y la ponemos acá. Y si a esta la ponemos directamente acá, se desarrolla todo este conjunto de términos, agrupamos y podemos definir al final que todo esto queda como C1 por la propia ecuación diferencial, pero con I sub 1, y por la propia ecuación diferencial con I sub 2 multiplicada por C2. Como cada una por su lado es 0, por definición o hipótesis, entonces demostramos esto. La cuestión clave entonces sería encontrar esa solución.
¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Profe, perdón, Sí, escucho. encontrar la solución implica encontrar las constantes arbitrarias. No, Se determina. primero que nada, antes tenemos que encontrar I1 e I2, que las pongamos en esa fórmula. Después veremos, las Bueno, constantes arbitrarias son arbitrarias y nos van a servir para entonces, ¿cómo se encontrar... hace? ¿Cómo? ¿Por prueba y error? ¿Cómo se hace? Ah, bueno, ¿Tanteando? ahora vamos a ver cómo se hace. No por prueba y error, no, porque ya muchos lo hicieron al principio por prueba y error, y ahora tenemos un montón de fórmulas que nos dan cómo determinar ¿Cómo esas dividir? I1 e I2, más Ah, procedimentalmente, no eh, por prueba y no, no por error, intuición. no por Ah, bien. intuición exactamente. Que ahora Gracias, vamos a profe. ver cómo lo hacemos. Un segundito. Gracias. A ver dónde estamos. Ahí está. Un segundo, por favor. Ahora les voy a mostrar, si puedo, un ejemplo para que vean cómo funciona el procedimiento de encontrar esas soluciones particulares. Lo que está puesto ahí en la pantalla, a ver, ustedes ven mi cursor que está ahora señalando una ecuación diferencial. Esta es muy parecida a la que estábamos viendo recién, nada más que para simplificar el análisis, en vez de poner un polinomio 1 y un polinomio 2, estamos poniendo unos números 6 y 8, pero digamos, a los efectos que les quiero yo compartir ahora, en nada altera el razonamiento que vamos a hacer para encontrar esas dos soluciones, que combinadas nos dan la solución general. Esta ecuación diferencial que ustedes están viendo en la pantalla, ¿la ven, no es cierto? Sí, profe. Bien. Esta ecuación diferencial que ustedes están viendo en la pantalla es una ecuación diferencial de segundo orden porque, bueno, está y segunda. Si bien no está escrita la x, depende de una sola variable independiente que es x, eso se tendría que definir. Y después hay constantes, pero no son constantes arbitrarias, son números. A esta ecuación diferencial la llamamos ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, con coeficientes constantes, todo eso. O sea, para clasificar esta ecuación diferencial tenemos que decir todas las características. Ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, homogénea y con coeficiente constante. Y todas las ecuaciones que sean iguales a esa, pero en vez de 6 y 8, tengan cualquier otro número, o 0 incluido, pero que aparezca y segunda, son este tipo de ecuaciones. Acá yo, digamos, tomé de otro profe la resolución de esta ecuación, que está, a mi criterio, bastante tranquila, digamos, resuelta y con mucha explicación, para ver cómo deducimos las dos soluciones particulares. Perdón, las dos soluciones que van a ir como I1 e I2. Antes que el profesor escriba, porque ahora ya viene que él va a escribir lo que él deduce como posibles I1 e I2. Nosotros tenemos I segunda, I prima e I sumadas que dan 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Nada más que hay unos coeficientes, el 1, el menos 6 y el 8. Pero, sea lo que sea I, cuando sumemos los tres términos nos tiene que dar 0. Imaginen que una solución que ustedes quieran tirar fuese I igual a X.
no sé si me explico. Una solución de esas I1 y 2 que ustedes quieran tirar como propuesta sea I igual a X. ¿Qué se imaginan que pasaría? Estoy escribiendo ahora. ¿Qué se imaginan que pasaría en la ecuación diferencial si ustedes tiran la propuesta? Dice, bueno, para mí I1, o sea, la primera solución de esas dos que necesito va a ser X. I1 igual a X satisface la ecuación diferencial. Pero la segunda derivada sería 0. Sí. Después vendría menos 6 por 1. 1. Y después vendría más 8 por X. X. 8 por X. O sea que algo así les quedaría, ¿no es cierto? 0, 6 por 1, 8 por X, igual a 0. La solución de una ecuación diferencial se tiene que cumplir para todo X, digamos, o sea, no para un valor de X. Acá, esto para todo valor de X se cumple la igualdad. No. No. De manera que I1 igual a X no es solución. Y es lógico, ¿por qué? Porque si acá tienen I segunda, I prima e I, y ustedes plantean como solución un polinomio, acá le van a quedar 3 polinomios de distinto grado. Y nunca sumados van a ser 0 para todos los X. Ni por más que arreglen los coeficientes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ahí hay sí, uno sí. que dice, no, profe, por Dios. Lucas, bueno. Lucas, ¿entendiste o es de antes el no, profe? Es de antes, bien, gracias. Ahora piensen, ¿qué función podrían poner como I1 que cuando la deriven dos veces, la deriven una vez y la deriven ninguna vez, le quede la misma función? Porque Me para... tocaría exponencial de E. E de X, E elevado a la X, profe. E elevado a la X, profe. Es la única. E elevado a la X es la única. Vamos a ver qué dice el profe. Que ahí toca la I, la I segunda, está diciendo todo lo mismo que dijeron ustedes y yo. Y entonces le manda a I1 E a la R de X. ¿Por qué E a la R de X y no E a la X sola? ¿Cómo, profe? ¿Por qué el profesor que está haciendo el ejercicio tira un E a la R de X, donde R es una constante que se va a definir, y no tira como ustedes tiraron E a la X? Porque es una solución general. No, Esa R tiene que bajar cuando la deriva baja como constante y bueno, vaya a verificar, supongo. yo a ver, lo que quisiera ahora plantearle, discúlpenme un segundito, chicos. Si ustedes ponen E a la X solo, la derivada segunda sea la X. La derivada primera sea la X. Y la función sea la X. Ahora, E a la X menos 6 a la X más 8 a la X es siempre 0. No. 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 Entonces, el R de X, que
que pone el profe es una herramienta que va a generar, de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando derivemos coeficientes acá, cuando derivemos dos veces, una vez, coeficientes que los podemos manejar y encontrar para encontrar la solución. Entonces, supongamos que el coeficiente ese nos dé 5. Entonces, e a la 5x va a ser la primera solución que satisface la ecuación diferencial. No sé si eso les sirve. O sea, e a la x está muy buena, es la forma de I1, pero con esa forma así tan rígida, no vamos a poder encontrar una solución para la ecuación diferencial. Una de las dos, ¿no? I1. Ni menos la segunda. Entonces, por eso el profe va con e a la r de x. Ahora van a ver cómo el profe empieza a trabajar sobre esa propuesta que él hace. 5 minutitos y terminamos, chicos. No sé si está Silvia y Adriana por ahí. Terminamos que quedan 2 minutos y medio. Sí, profe, acá estamos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Entonces, para ver si e a la r de x es solución, derivamos, nos da y' r por e a la r de x, y derivamos otra vez, y nos da y segunda, que ahora ya sería r cuadrado, ¿no es cierto?, por e a la r de x. Y esta y prima e y segunda, que nosotros tenemos como cálculo, las deberíamos reemplazar en la ecuación diferencial para entender que se trata de una solución. Eso tiene que ser 0 para todos los valores de x, para que y igual a e a la r de x sea solución. Sacamos factor común e a la r de x de esta expresión y queda que r cuadrado menos 6r más 8 por e a la r de x tiene que ser 0 para cualquier valor de x. Ahí tenemos un producto de dos factores. Ese producto, ¿cuándo va a ser 0? Que es lo que queremos nosotros. Para las raíces de R, Para las raíces de r sería la primera posibilidad, o sea, de los dos factores, el primer factor se anula. ¿Hay otra posibilidad? no, No. ¿Por qué lo decís con tanta convicción? porque E elevado a la R de X nunca puede ser 0. E elevado a la r de x nunca puede ser 0. Entonces está clarísimo que si r es tal que esto vale 0, esta es una solución de esta ecuación diferencial porque la satisface. ¿Qué pusimos en juego acá? Tirar una solución intuitivamente, con cierto fundamento obviamente, y verificarla. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar R? Como planteó el compañero que recién habló, es una ecuación de segundo grado, podemos encontrar las raíces o las soluciones de R. O se plantea una diferencia de cuadrado, o se aplica la fórmula, pero está a nuestro alcance determinar el valor de R. Eso que está ahí dibujado, o escrito mejor dicho, es la ecuación característica de la ecuación diferencial. Y es lo que nos permite calcular R cuando la resolvamos. Para resolver esta ecuación característica aplicamos la fórmula o completamos los cuadrados, o de la manera que quieran, ahí tenemos las dos raíces, 2 o 4. La pueden hacer con la fórmula, ¿no? De A más menos la raíz, todo eso. Y ahí nos da dos valores de R. Uno que es 2
y otro que es 4. Quiere decir que en esta expresión que tenemos acá arriba, yo podría poner R igual a 2 y R igual a 4, y de ambas formas tenemos una solución. O sea, perdón, ¿no? O sea que estamos construyendo la solución general con I1 e I2, que son las dos soluciones que deducimos, y si a eso le agregamos las constantes arbitrarias, tenemos la solución general. Este es un caso, ¿no? Lo vamos a dejar terminar al pobre profe que lo interrumpí, para que se luzca y haga el ¿Es recuadro un caso este, profe? Este es uno de los tantos casos que se pueden presentar, que ahora van a ver en la resolución del problema cómo aparecen diferentes casos. Acá fue bien fácil, por eso lo pongo como ejemplo para no confundirme yo, porque las dos raíces son reales y distintas. Si le hubieran tocado raíces complejas conjugadas, ahí se les va a complicar. Esos ejercicios los reservamos para los exámenes, no para las clases. Pero el método de la cuadrática El es un método es método. válido para siempre. Ah, bien. Eso es lo que no entendí. Pero no, es mentira que vamos a poner lo más complicado para los exámenes, ¿no? Por favor. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, profe, no sé. Acá el profe hizo lo que recién pusimos en el papelito. Dice, bueno, mi primera solución es esta, mi segunda solución es esta, y armo la solución general de la ecuación diferencial. Volvemos a... Ahora son 9:35 y tenemos que hacer un mini cierre. Perdón, me voy a comunicar con las profes. ¿A quién le paso el host? ¿Silvia, vos o Adriana? Buenos días, a mí, ingeniero. Bien, yo te lo Adriana. paso. En un segundito te lo paso. ¿Listo? Bueno, nosotros ahora vamos a cerrar acá esto de la parte del marco conceptual. Muchísimas gracias por acompañarnos en la clase hasta esta hora y desde tan temprano. Y ahora quédense porque la resolución de los problemas es importante. La semana que viene ya van a estar puestos los horarios de consulta por salas de videoconferencia. Usen los foros, que es importante. Espero que hayan disfrutado de la clase, tanto como lo hice yo con la compañía de ustedes. Yo en este momento voy a ver si puedo dejar de grabar, que acá tengo stop recording.